bienvenidos a un nuevo Deconstruyendo el Arte. El día de hoy nos toca el Greco. Su nombre, Domenicus Theotokopoulos. Y vamos a hablar de él acerca de, backgrounds, acerca de la historia de cómo es que este artista, que nace en 1541 en el reino de Candia, que hoy día es Creta, ha llegado a estar en subastas igualmente desde 1988 hasta el 2018, que es lo último que tengo que data, digamos, de las obras. Vamos a esperar un ratito más a que se unan más personas y acá ya lo tengo a Dani. Hello. Hello. Estás demorado, me encanta. Sí, hacerle honor al Greco. Voy a colocar el título y... Pero pon el nombre, Domenicos Theotokopoulos. Sí, qué bestia. Se malearon los papás, pero bueno, es que viene de... Bueno, es que es griego, pues imagínate. Por eso es que le dicen el Greco. Sí, Domenicus. Cuéntenos a ver qué obra es la que viene a su cabeza, lo conocen, Pero no lo conocen. estás poniendo en griego, me imagino. Estás escribiendo en griego. Obviamente, claro, tengo mi teclado griego acá en la mano. Theotokopoulos. Paulus, ¿ves? Ya me estaba acá confundiendo. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Ya estamos. En vivo y en directo. Para deconstruir el día de hoy. ¿Por qué me saludas? ¿Por qué me mandas el saludo si me estás viendo? Me encanta, es que me encanta. Es otra dimensión, ¿ves? Estudiante, por favor. La cibernética, la Un visual. abrazo, un abrazo, un abrazo virtual. También. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy día un nuevo sábado de Construyendo el Arte. Mi nombre es Brenda Ortiz, fundadora de Blockart, con Dani, curador también e historiador de arte. Es de La Habana, Cuba, pero vive acá en Lima. Los dos estamos desde acá, Lima, Perú, mediodía. Todos los sábados mediodía hemos estado construyendo diferentes artistas, corrientes, algunas obras también, por ejemplo, como el Banano de Catelán. Y el día de hoy hemos decidido hacer el Greco, ya que uno de ustedes nos sugirió. ¿Qué saben acerca de nosotros? Tenemos, por ejemplo, un artista, Martín López de Romaña, que ha hecho y se ha basado en una obra, ¿no? Que trabaja con collage, fotografías, ¿no? Per se, y ha trabajado una referencia como una de las obras del Greco. Ahí tengo apuntado justamente el nombre. Ignacio, que está conectado. Claro, es la Santísima, la Trinidad. Es la obra que replicó Martín. La Trinidad fue, ¿no? Uh-huh. Sí. The Opening of the Fifth Seal es ahí. La apertura del quinto sello, me parece que es. Pero no es la que sale el tipo con las manos levantadas. Esa es la Sí. Trinidad. ¿Está acá? Mira. A ver. Ah, es esa, cierto. Sí. Está Cierto. acá. Soy yo que estoy confundido. De ahí acá he encontrado una información muy chévere, muy buena que no Sí. de Eso es una especulación. Picasso, dicen. Pero bueno. Se dice. Bueno, Picasso lo admiró mucho. Picasso lo admiró mucho a Greco. Porque ahora Sí. vamos a ver ahora qué pasa con este señor. Oye, antes de comenzar, en la mañana estaba viendo un documental, te lo voy a pasar, sobre las falsificaciones en el mundo del arte. Fuertísimo. Uf. Incluso hasta el tipo del documental dice que cuántos museos en el mundo no tendrán obras falsas y no lo saben. Escúchame, sí salió en noticias hace poco también que habían... Cogieron presa, la tipa que se dedicaba a eso, que era la esposa de Rothko, se dedicaba a falsificar obras. No, pero es que ahí está, pero What the fuck? no, se pasaron ya de vivos ya. Bueno. Bueno. Un chino era el que falsificaba obras de Rothko, de Motherwell, de no sé de cuánto. Un chino. ¿Cómo es posible? Ya, ahora, vamos a volver a ese tema después, pero para
para regresar un poco, para decirle a los que están conectados acá. Yo voy a empezar hablando desde el lado, no, perdón, yo no empiezo hablando, voy a hacer una pequeña introducción, pero finalmente mi lado es más marketero, es más publicista, es más de subastas, números, precios. En realidad hay X cantidad de información, porque es un artista que, claro, nace en 1541, en el centro del arte postbizantino, ¿no? Digamos, tiene X cantidad de lotes, ¿no? Por todas partes, y con subastas más antiguas desde 1988 en Sotheby's hasta 2018. Dani, que él es curador, historiador de arte, él va a hablar acerca de toda la historia. Hello, hello. Sí, te escucho. Te escucho. Estoy acá. No, es que prefiero poner mis datos que la wifi porque a veces no va a decir que se lentee o algo así. Ah, ya. Dale, dale. Dani va a explicar acerca de la historia de este artista, ¿no? El Greco. Así que recordarles, ustedes tienen mucha participación en esta conversación. Eso es una conversación, no es una conversación de a dos, sino que ustedes pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias por acá, por interno igualmente, y nosotros encantados de poder atenderlos y responderles. Así que empezamos. Bien, gracias, Brendy. Escucha, a mí me parece y me resulta súper interesante que el sábado pasado nos recomendaran hablar de él, porque es decir, de él se conoce mucho, pero al mismo tiempo se conoce poco, porque es un creador que, bueno, imagínate tu siglo XVI, que nació en un periodo bastante complejo en el sentido de que la iglesia dominaba todos los ámbitos de la vida, así por la política, la sociedad, lo económico, el arte, y cómo es un creador que, como bien tú estabas comentando al inicio, nace en Creta, nace en la isla de Creta en 1541, que en este momento Creta pertenecía a la República de Venecia, es decir, que tenía un vínculo con Venecia, y eso es importante que lo resaltemos, porque Greco, Venecia y la obra veneciana va a tener bastante relación. Es un creador que al inicio, es decir, vivió una familia no, humilde, como se dice en los libros de historia, una familia humilde, y en realidad es un creador que comienza realizando iconografía religiosa vinculada con el pensamiento bizantino, es decir, con toda la corriente de Bizancio, que eso es, imagínate, siglo IX, siglo X, con las cruzadas de los bizantinos y la división del imperio romano en dos, el imperio de Occidente y el imperio de Oriente, el de Occidente que tenía su capital en Italia, en Rávena, y el de Oriente que era todo lo que es Medio Oriente, que es la capital estaba en Constantinopla, en Turquía, que es donde se construye la catedral, etc. Entonces, imagínate cómo siglo XVI y tener a un creador que esté revisitando Bizancio, que es un periodo bastante peculiar, porque Bizancio es un periodo donde religión y poder se dan la mano, e incluso mucha gente que tenía plata, muchos políticos, cuando pagaban para realizar un mosaico en una iglesia, aparecían ellos en esos mosaicos al lado de Jesucristo, así como si fuera un selfie, ven Jesús, al lado de Jesús, con el halo, todo muy, muy interesante, y eso es lo que el Greco comenzó a representar en su momento. Pero eso le dio un punto a su favor, porque a partir de ahí, de que todo el mundo empieza a conocer esta iconografía religiosa, eran como unos iconos bien pequeños, eran como postales de la época que realizaba el Greco. A partir de ahí, años posterior, y tendrá unos veintitantos años aproximadamente, el Greco se convierte en profesor de pintura. Se convierte en profesor de pintura para la sociedad. Todavía sigue en Creta, todavía no se ha trasladado hacia Venecia, porque luego de que él se vuelve profesor de pintura, 4 años después se traslada hacia la ciudad de Venecia. En Venecia él está 3 años, pero fueron 3 años suficientes para poder entrar al taller de Tiziano y tener toda una influencia de la escuela veneciana de toda la pintura y toda la corriente renacentista. Estamos en un periodo, recuerde, lo que es siglo XIV, siglo XV y siglo XVI, estamos en el periodo del Renacimiento, donde tenemos figuras claves como Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, por un lado, y por la escuela florentina, pero
por Venecia tenemos a Tiziano y a Tintoretto, que son otros revolucionarios de la pintura, que influenciaron mucho lo que es el pensamiento y la obra del Greco. Sobre todo, la escuela veneciana lo que le aportó al Greco fue el color. Porque si bien en Florencia los artistas dominaban bien el dibujo, bien la línea en todas las pinturas de Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, podemos ver bien esa línea que delimita las figuras. Eso va a ser un contraste completamente con Venecia. Florencia y Venecia siempre estaban no en competencia, pero siempre se comparaban ambas ciudades como capitales del arte. Entonces Venecia por ese momento había dejado esa línea del color, esa línea como delimitante de las figuras, y Venecia lo que privilegiaba en su obra era el color, y sobre todo el color estridente, que eso es lo que vemos mucho en la obra de Tiziano y Tintoretto. Color estridente que además tiene otros aportes de la escuela veneciana, como los puntos de fuga en determinados, porque si la escuela, y hago esta comparación para que el público pueda ubicarse, ¿no? La escuela florentina tenía esa perspectiva única, ese punto de fuga único, que sobre todo lo veíamos en Leonardo da Vinci. Pero la escuela veneciana no. La escuela veneciana construía escenas donde tenía diversos puntos de fuga la obra. Es decir, que uno podía hacer un recorrido visual y la perspectiva nos llevaba hacia determinados puntos focales importantes dentro de la composición. Y eso va a influir muchísimo en el Greco. El Greco fue un discípulo acérrimo de la obra de Tiziano. De la obra de Tiziano, y de él va a apropiarse del color, del uso del color y del dramatismo que se va a comenzar a ver en la obra del Greco. Porque el Greco en realidad fue muy comprendido, porque la corriente donde se inserta el Greco, que es el manierismo, que ya posteriormente voy a hablar específicamente sobre el manierismo, porque en realidad muchos libros de historias saltan Renacimiento hacia el Barroco. Es decir, hay un Renacimiento temprano, que es el 300, después pasamos hacia un Renacimiento medio, que es el 400, y un Renacimiento tardío, que es el 500, y automáticamente la historiografía del arte pasa hacia el barroco. Pero hay un escritor que se los recomiendo a todos, que es el Arnold Hauser, el Hauser conocido por todos, que el libro se llama Teoría de Historia Social de la Literatura y el Arte, tomo 2. Es un libro que es un volumen así, mira, trauma, yo tengo trauma con ese libro de la universidad, porque cuando la profesora de Arte 2, que es Renacimiento, Manierismo y Barroco, nos dijo, tienen que leerse este libro, es un libro completamente social, pero te ubica y te ayuda a ubicarte en este periodo manierista, que es un periodo de transición, que ya después que el Hauser hace toda esta investigación alrededor de este movimiento, se pudo percatar de que el manierismo es un estilo de transición hacia el barroco. Ya rompe con el Renacimiento, con toda la estética y con toda la figuración renacentista, y ya se está adentrando a lo que va a ser toda la pintura del siglo XVIII. Y también hay que tener muy presente todo el pensamiento de la Reforma, el Concilio de Trento, la Contrarreforma, que es lo que busca, es regresar el poder totalitario a la Iglesia, que en el Renacimiento se había perdido, porque la Edad Media es muy religiosa y el poder absoluto lo tiene la Iglesia. En el Renacimiento, como ya hay todo un pensamiento, como bien dice el nombre, es un renacer, no solamente de las artes, sino del pensamiento del ser humano, y ese renacer lo que hace es que la gente se dé cuenta de que la Iglesia tiene su poder, pero ¿por qué no podemos hacer retratos? ¿Por qué no podemos hacer naturalezas muertas? ¿Por qué no podemos representar otras escenas que no estén específicamente reflejadas en la Biblia? Y el barroco lo que retoma es eso nuevamente. Y entonces, no solamente el Greco, hay muchos artistas manieristas, pero el Greco es importante, porque el Greco desde España, porque si bien hablamos de que el Greco lo dejamos en Venecia con Tiziano, el Greco hace un recorrido bastante extenso por toda la región italiana. Muy bien, claro, el antropocentrismo, que era una característica importante del Renacimiento, ese regreso hacia el hombre, que lo vamos a ver.
en toda la estética renacentista, manierista y en toda la estética del barroco, porque el gótico se olvidó completamente del hombre. El gótico eran esas construcciones inmensas que uno no ha entrado todavía a una iglesia gótica así 100%, pero imagino que debe ser impresionante, que te atrapa de una manera espectacular. Porque incluso las iglesias neogóticas que podemos ver en cualquier ciudad después del siglo XIX son iglesias que respetan esos cánones antropocentristas, esos cánones que ayudan a que el ser humano esté como que nivelado con respecto al ser humano. Mi periodo favorito del Renacimiento es, sí, lo sé, te mando un besote enorme a Elaine, una gran colega cubana que vive acá en Lima también y que es profesora también de Historia de la Cultura y de otros cursos más, pero le mando muchos besos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso porque el Greco, si bien transita por todas estas ciudades italianas, Padua, Florencia, va a Roma y se establece en Roma, donde es expulsado. Es expulsado porque en Roma, con todo el poder papal que había en ese momento, y eran los que tenían la plata para encargar todas las obras religiosas, el Greco pintó obras religiosas, no digamos que no, porque además nosotros googleamos el Greco obra y podemos ver toda esa estética religiosa en la obra del Greco. Pero la manera de representar fue muy contradictorio para el momento y la iglesia en algunos casos, por no decir en la mayoría, no estaba de acuerdo con la obra de este señor, porque en realidad cómo tú vas a alargar la figura de Jesucristo, cómo tú vas a alargar la figura de María, cómo tú vas a alargar la figura de los apóstoles, eso era un escándalo para la época y entonces es expulsado incluso de muchos conventos y muchos monasterios en donde él se encontraba estudiando incluso la obra de artistas italianos, porque el arte italiano para el Greco fue muy importante. Y ya de ahí se va hacia Toledo porque al Greco le encargan obras para hacer en el Escorial, en España. Entonces, en el Escorial, él tiene bastante apertura, pero ya de ahí se traslada hacia la ciudad de Toledo y ahí comienza a realizar. Ahora, no he encontrado información por qué la iglesia española y por qué la iglesia toledana aceptaba tanto la obra de Toledo, de Greco, que no lo aceptaba en Italia. Y eso me parece bastante, y me resulta bastante curioso ese tema, cómo los españoles, a pesar de que en toda Europa estaban como que bastante atrasados en cuanto a todas estas técnicas de este periodo del Renacimiento, que después se va a convertir en el manierismo, que es un término que se acuña a posteriori. No es un término que se acuña en ese momento, sino que es un término que sucede mucho después. Dime. Dani, sobre el manierismo, a mí me encantaría, o sea, realmente no se dice tanto, como no se le para tanta bola como al resto de corrientes. Me encantaría hacer un sábado de manierismo. Para podemos hablar y podemos indagar sobre incluso pintores italianos que encontraron en esa manera, porque el manierismo es como una manera de hacer, y el manierismo rompe mucho con toda esta estética clásica que buscó el Renacimiento. Y el manierismo, si bien el Renacimiento gusta, el manierismo a veces tiende a dejarnos. A mí me encanta el manierismo porque ese dramatismo que se refleja en el manierismo y que después lo vemos en el barroco, a mí ese drama del barroco es como que espectacular. Y pienso que Dime. ¿No? Tanta disrupción tras disrupción tras disrupción, que finalmente yo creo que también eso es lo que nutre, ¿no? Para que salga y para que continúe ese proceso de evolución en la misma pintura, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno realmente hacer un capítulo sobre esa corriente específica, sobre ese periodo, ¿no? Ya, porque... Muy bien, no, sí, me parece genial. E incluso resulta interesante cómo al Greco lo incluye dentro del siglo de oro español. Siglo de oro español que tiene figuras como a Velázquez, ¿no? Que, bueno, para mí Velázquez también es como el otro monstruo de la pintura española. Y cómo el Greco, siendo griego, cómo el Greco, siendo de otra nacionalidad, es tan aceptado en España y es considerado español. Es algo que también es
algo que uno a veces se explica, ¿no? Creo que por ese mismo atraso y el estilo pictórico del Greco más conservador en la forma, menos atrevido, España con su catolicismo perpetuo podría ser un centro más dócil para él. Claro, también puede ser un punto muy bien lo que nos comenta Elaine sobre ese catolicismo perpetuo que había, ¿no? En la región española, ¿no? En cambio, Italia, como vi un periodo de confusión creativa más rica, más variante, claro, exacto, así. Me gusta que Elaine ahí esté apoyando ahí con lo que sabe, ¿no? Porque igual es graduada de Historia del Arte, igual en La Habana, y exacto, Ah, mucha competencia en Italia. eso. Exactamente. En Italia había, eso es un punto, oye, es un punto bastante interesante lo de la competencia, ¿no? Porque es Eso. cierto, si incluso Rafael con Miguel Ángel, después en el barroco Bernini y Borromini, entonces, sí, tu teoría conspiratoria, yo La sé, y segundo, Elaine, es que yo creo que Elaine, además por ser cubana, esas teorías de conspiración a los cubanos nos encanta. Ese elemento de lo que es y lo que no es, y conspirar y lo que no es conspirar, ahí estamos. Ahí pueden ver a los cubanos. Cuando ustedes vean en cualquier documental sobre conspiración, por detrás hay una mente cubana pensante, diría yo, porque, oye, mira que nos encanta la conspiración, por Dios. ay, qué bueno. Entonces, regresando nuevamente al Greco. Sí, porque cuando, por ejemplo, en el siglo XVIII vemos a Bernini, que tiene competencia con Borromini, que son los dos grandes. Son los dos grandes. No, nada de mala fama, al contrario. Buena fama. Love you. Borromini y Bernini, que tienen toda esta competencia entre ellos, es una competencia, bueno, es un drama entre ellos que a mí me encanta. O sea, que me encanta contar estos dramas histórico-culturales Dale, acá, dale. ¿no? Pero tenemos que concentrarnos en el Greco que es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, el Greco comenzó a ser valorado increíblemente, comenzó a ser valorado en el siglo XVIII con todo el pensamiento de la contrarreforma. Es que empieza a ser el Greco valorado por no solamente la iglesia, sino por los artistas y artistas del siglo XIX. Porque cuando los románticos españoles descubrieron la obra del Greco, se quedaron con la boca abierta. Cuando los pintores franceses descubrieron la obra del Greco, se quedaron maravillados con esa facilidad que tenía él para la pincelada, para la figuración, para el color. Porque el Greco, aunque no se vea mucho, y la obra del Greco hay que verla, sí, verla físicamente, y es increíble. Yo quiero ir a Toledo, tengo que ir a Toledo porque ahí es donde está la mayor cantidad de producción de este creador. Pero cuando tú ves, por ejemplo, obras que están en el Metropolitan Museum en Nueva York, es impresionante. Es impresionante la pincelada, la textura, que es una pincelada y textura que tú dices, señor mío, qué impresionista y qué posimpresionista. No, viene de antes. Porque muchos creadores de las vanguardias del siglo XX encuentran en el Greco un referente. Como mismo se encuentra en la pintura española, yo creo que está subvalorada. Yo creo que la pintura española la gente no le hace mucho caso y la gente estudia a profundidad lo que es más Francia, Italia, Alemania y Países Bajos en este momento, porque no podemos olvidar a obras como Durero, que también fue otro, el Bosco, que también fueron grandes artistas que estudió la gente. Pero a España la dejamos un poco de lado. Incluso toda la pintura, esta pintura de cambio de siglo española, que es una pintura espectacular, que yo soy sincero, conocí esa pintura por un trabajo que hice en la universidad, cuando la profesora, cambio de siglo español, no encontramos información en ningún lado, fue toda una odisea hablar del cambio de siglo español, fue toda una interpretación semiótica que tuvimos que hacer en ese trabajo, fue Dios y ayuda, te lo juro, no se me olvida. Y entonces, muchos artistas del fauvismo y del expresionismo europeo tienen al Greco en un pedestal, porque el tipo se adelantó en los colores, en la expresión, en esa expresividad de los rostros que vamos a ver posteriormente en toda esta trayectoria del barroco. Y eso es lo que hace interesante el manierismo, porque el manierismo es un estilo anticlásico.
y eso hay que tenerlo en cuenta. Renacimiento es clasicismo, el manierismo busca romper, porque el manierismo y los artistas del manierismo son artistas que están experimentando y que quieren romper contra ese renacimiento, contra esa obra clásica, religiosa. No, ¿por qué? No, vamos a romper un poco y vamos a alargar la figura y vamos a hacer el arte a la manera de nosotros. Por eso es que se le llama manierismo. Y es un estilo que no solamente lo encontramos en pintura, lo encontramos en arquitectura con la obra de Vasari, lo encontramos en el bosque de Boboli, también en Italia, que es un bosque espectacular, con monstruos de árboles y arquitectura súper medieval, así súper esotérica, que me parece súper interesante. Y entonces, en ese romper cánones establecidos por toda la tradición grecolatina, por toda la tradición renacentista, se rompe que los venecianos ya estaban eliminando un poco ese clasicismo de renacimiento. Los venecianos se adelantan, pero no dan el pie completo, se quedan a media, pero el Greco dice, no, me imagino que le debe haber dicho a Tiziano, maestro, yo voy a seguir su camino en cuanto a color, pero me voy a ir por este lado, voy a alargar la figura, voy a romper un poco porque es lo que me interesa y es lo que yo quiero representar. Y es lo que vemos en la obra del Greco, no solamente en la temática religiosa, sino en toda la... me río porque de Leine. Vasari es el chismoso. Es cierto, es que, a ver, gracias a Vasari podemos conocer la biografía de muchos pintores del Renacimiento, porque Vasari fue un gran biógrafo y Vasari fue el que recopiló mucha información de estos creadores, pero en realidad sí le gustaba en realidad eso. Dani, una pregunta, ¿qué año estamos ya cuando él pasa a su propio encuentro? Digamos, ok, ya, aprendí de ti, maestro, los colores, tonalidades, luz, pero yo me voy por este camino, porque lo que siento es que al final... Seguimos en el siglo XVI. Es que el siglo XVI es que es este periodo de siglo de oro, 16, 17, y ya todo el 18, que es donde se consolida toda la producción de la pintura española, sobre todo a la vanguardia que tenía a Velázquez. Y increíble que tú al inicio mostraste a Picasso, Picasso lo admiró. Picasso admiró muchísimo la obra del Greco, se quedó maravillado y se dice que la señorita Aviñón está como que inspirada un poco en ese alargamiento de la figura del Greco. Él no hizo mucho, se dedicó a contar vida y obra de los demás. Eso es cierto. Sí, Vasari sí se dedicó, era como una especie de, imagínate, ¿cómo podemos comparar a Vasari con qué? Comparar a Vasari, bueno, con un chismoso, nada más, es con lo que se puede. Exacto, ahí estamos viendo cómo Picasso se inspira, ¿no? En la obra de este creador. Esta es una y esta es otra. No se sale ese siglo conmigo. Seguimos en el 16, seguimos. A mí el manierismo me encanta. A mí me encanta cómo estos artistas rompen y estos artistas comienzan a mostrar en el rostro ya esa serenidad cristiana, esa serenidad religiosa que veíamos en el Renacimiento. No, ¿por qué ser tan sereno? Hay que ser más alegre, más, a ver, que encontramos obras horribles, que encontramos obras que vemos un alargamiento ya demasiado exagerado, pero eso es lo que yo creo que hace rico visualmente este periodo. Y un dato interesante del manierismo es que ya los creadores se preocupan por realizar obras para exponer, para realizar obras para ser colocadas en galerías. No se conocía la galería de arte, pero sí como espacios donde se colocaban obras y las personas podían entrar y podían apreciar. Y eso es un dato importante porque todo el mundo piensa que París, con todas estas exposiciones de cuadros por todos lados, de piso a techo, son las primeras exposiciones que se comienzan a realizar. Pero ya en el siglo XVI, siglo XVII, estos artistas están rompiendo todos estos cánones de la obra para la iglesia, de la obra para decorar. No, ellos ya están pensando en una obra para comercializar, en una obra para vender, en una obra para ser exhibida en un espacio
determinado. Y bueno, esa es brevemente la vida del Greco, que es muchísima más amplia, pero bueno, ya él muere en Toledo, bueno, tiene un hijo, bueno, él se casa con una toledana que no tenía nada que ver con el mundo de la iglesia, con el mundo religioso, y nada, tiene un hijo que se llamaba José Manuel, Juan Manuel, Teocópulus, algo así, José Manuel, algo así se llamaba. Jorge Manuel, que fue su hijo y que él retrató en muchísimas ocasiones. Y pues nada, muere en Toledo y agradecer nuevamente al comentario la semana pasada que abordáramos al Greco, porque en realidad hay muchísimo que hablar y creo que nos va a dar paso para poder hablar del manierismo en algún momento, para hablar de ese periodo tan delicioso que fue finales del 16, parte del 17, bueno, finales del 16 hasta finales del 17, porque ya después arrancamos con el barroco europeo, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí, esta parte de historia, no encontré así un drama delicioso para contar, algún, no sé, pero no encontré que le hayan puesto los cuernos o algo así. No, se casó con su mujer, vivió tranquilo, fueron felices, comieron perdices y tuvieron a Jorge Manuel, tuvieron a su hijo tranquilito y pues nada, es muy valorado en la ciudad de Toledo y bueno, considerado uno de los grandes pintores españoles de toda la pictografía española. Entonces ahora pasamos contigo para que nos hables un poco de cómo se vendió y cómo se movió monetariamente la obra de este creador. Antes de Dani pasar a subastas, precios, valores, que igual he elegido un par que son como tipo los top 2 de este artista porque finalmente hay X cantidad de información. Quiero mencionar cuán importante fue y lo que justamente Leine, no sé si estoy diciendo bien, Leine mencionó acerca de la competencia. ¿Por qué es que ellos aprenden con H intermedia al Greco en España? Y yo creo que, claro, como región europea, finalmente había una competencia bien brava, ¿no? Tenías entre, ya, subcategorías, finalmente Venecia, los venecianos, los florentinos, y de ahí sales eso como de alguna forma como subcategoría, ¿no? Cada uno empieza a hacer sus equipos de fútbol ya, sus equipos de artistas, ¿no? ¿Quiénes son los que representan? ¿Qué áreas? ¿Qué zonas? ¿Qué países? ¿No? Y de ahí, entre esos países, ¿cuáles son los elegidos? ¿No? ¿Cuáles son los que representan? ¿Cuáles conversan súper bien? ¿Cuáles atracan súper bien con la iglesia? Que la iglesia finalmente, y alguien mencionó en un inicio, era quien tenía la mayor, ¿cómo decir? Bueno, manipulación de masas, ¿no? Ha tenido siempre una autoridad suprema, ¿no? Sobre la población. Entonces, a quienes, a través del arte, finalmente, porque es tan poderoso el arte que tú también igualmente puedes llegar a dar el mensaje de una forma figurativa, de una forma abstracta, de una forma no tan directa, ¿no? Sino un poco más subliminal, tal vez, a través de los artistas. Entonces, yo creo que finalmente también los españoles lo acogen porque ven en él, ¿no? Que era un artista también del talento que presentaba en esa época y también la disrupción que él estaba generando, ¿no? De alguna forma. Entonces, yo creo que por ahí puede ser que, porque es que lo llaman también como un español, ¿no? Y de por sí como también como país dentro de Europa, finalmente ellos son los que hablan otro idioma que no es tan comprendido, ¿no? Claro. Si bien por región europea. Entonces, yo creo que podría ser en base al comentario que nos manda Elaine acerca de la competencia en Italia, de verdad me quitó la frase de la boca porque yo iba a decir eso, literalmente yo creo que era. Ahora. Espérate, antes de que continúes, quería agradecer porque Renzo Ortega hizo un comentario que, bueno, le agradezco por sus palabras y que como estaba hablando y no quería perder esa fluidez que él comenta, nada, le agradezco ahora, nada, lo que comentas. Y bueno, que dice que le recuerdo a un gran profesor de la Toulouse, no sé si me imagino que la Toulouse de Lima, en los años 90, me imagino. Si él está conectado, que nos confirme. 90.
Qué lindo. Gracias por estar conectándose siempre. Recuerden, pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, sus inputs, sugerencias. También si quieren que construyamos a otro artista corriente obra. Nosotros, de la medida de lo posible, investigamos y nos ponemos a deconstruir acá todos los sábados mediodía. Bravita Rey nos dice, estoy de acuerdo, el arte es el soft power o poder blando porque es una forma de influenciar. Es que siempre ha sido, y no digo que siempre haya sido utilizado, porque finalmente utilizar como palabra de uso, de tool, de herramienta, o sea, por gobierno siempre ha sido de esa forma, pero por no necesariamente se sienta como un tema de uso, ¿no? Como un tema de herramienta, ¿no? Puede ser malinterpretado, pero los gobiernos siempre lo han hecho. Entonces, de vuelta, yo sigo con mi mismo tema porque en eso me he quedado pensando y pensando y pensando. Los nazis, ¿cómo hacen? Hacen X cantidad, o sea, desde el lado de moda, que contratan a Hugo Boss y les hacen los uniformes con todo este estilo específico. Alguien te presenta un nazi o una persona, ni siquiera un nazi, una persona con ese tipo de indumentaria, tú al toque en tu mente vas a pensar, Claro. te remite, ¿no? Entonces, cuán fácil, ¿no? Una imagen te puede comunicar mucho más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, ahora sí, moviéndome hacia Sotheby's y Christie's principalmente. Como les había mencionado en un inicio, este pintor, la subasta más antigua, ¿no? que he encontrado ha sido en 1988, que fue en Sotheby's, y la más reciente ha sido hace 2 años, 2018. Voy a hablarles acerca de dos puntualmente. Una, y Dani me va a ir ayudando con encontrar las imágenes. Y dos, ¿por qué? Porque en realidad hay bastante información para compartir, pero el top 1 ha sido vendida en Sotheby's en Londres en el 2013, y esta obra fue, espérame, esa acá, sí, en el 2013, Crystal Master. Sí, Saint Dominic in Prayer. ¿Cómo se llama? San Dominico en oración. Saint Dominic in Prayer. Fue vendida en 9.2 millones de libras, que eso se traduciría a cerca de 13.9 millones de dólares. Acá está. ¿Es esta? Acá está. Sumamente religiosa, pero mira ese cielo. Claro, no, mira, y mira el rostro, toda la textura, el color, el dorado que vemos acá atrás en la cruz inclinada, incluso de Jesús. Ahí menciona justo Josefina Muslera, que siempre se conecta, artista argentina que vive acá en Perú. Cuando la imagen capta pasos, capta vida. Así que cuando capta toda la esencia vemos ese reflejo, ¿no? De la vida. ¿Esa pintura te salió cuándo es que la ¿En qué etapa? Me imagino que debe ser... Sí, todo esto es manierismo porque esta obra... ¿en qué año la hace, Daniel? ¿O no? ¿Cómo? Cuando estaba en Toledo. Sí, ya estaba en Toledo ya. Sí, pues, sí. Bueno, esa ha sido la más vendida que he encontrado. ¿La más cara? Sí, la de mayor valor, la más cara, que ha sido justamente subastada en Sotheby's Londres en el 2013. Ahora, la segunda ha sido San Francisco. ¿Qué precio fue? La del 2013 se cerró en 13.9 millones de dólares. 13.9 millones de dólares. ¿Y la otra que ibas a decir ahora? La segunda, que ha sido subastada en Christie's en el 2017, se llama San Francisco y el hermano Leo en mediación. San Francisco and Brother Leo in mediation. San Francisco y el hermano Leo en mediación.
Esta fue subastada en Christie's. Y se cierra en Es el hermano Leo, pero ¿cómo? ¿En mediación que con la muerte o en mediación solamente? Espérame. Está acá. Porque encontré una, pero dice meditando alrededor de la muerte, algo así. Está acá. Con la muerte. Está. Claro, esa fue la que encontré. Hasta. A ver, ponla, por favor. Está, justo. Ya. Esa de ahí fue subastada en el 2017 en Christie's y se cierra en 6.871.250 pounds, libras. Es decir, en dólares viene a ser 9.186.861 dólares. Ahora, esto viene de... porque acá tenía toda la historia de qué colección venía. Venía de Stanford Rothschild Jr. y pasa a un inversionista de Baltimore. De este coleccionista, Rothschild Jr., que es un inversionista de Baltimore y filántropo. Sí. Entonces tenemos estas dos. Estas dos, que yo creo que yo me quedo con estas dos nada más, porque las otras, el resto, bueno, sí, son cifras que finalmente no bajan de millones, ¿no? Se estiman, pero Sotheby's y Christie son principalmente las que han tenido la oportunidad de poder subastarlas. Hay otras que hoy por hoy también están siendo comercializadas y son estas de acá, quiero mostrarles. Esta de aquí, Círculo del Greco. Esta de acá también. Esta de aquí. Y esta de acá. ¿De dónde habrán sacado la obra de Rothschild? Los Rothschild, sí, pues. Bueno, ahí tienes diferentes familias, ¿no? Que también paran siempre atentos y de acuerdo a la línea de la colección, ¿no? Que manejan o que están tratando de continuar nutrir, ¿no? Pero, digamos, estos dos a mí me llamaron bastante la atención. Uno, porque, bueno, son dos casas de subastas igual ya súper conocidas y finalmente son valores que, claro, se encuentran entre los estimados, no han pasado los valores estimados, pero también algo que me sorprende y no he encontrado información acerca de subastas que hayan manejado, digamos, como 2019 o 2020, ¿no? Las obras de este artista. No las tengo al menos acá encontradas. Pero los Rothschild son los de acá, de Perú. No. ¿Cuál es de Perú? Los que pregunta Ignacio y Ingrid, sobre los Rothschild, que dónde habrán sacado la obra el Rothschild, ¿no? No son los... Esta es una familia, o sea, es una familia que finalmente también colecciona, pero es de fuera, ¿no? Yo no conozco ninguno de acá. Rothschild. A ver, y luego otra cosa que quería comentarles es acerca de que igual hay dealers establecidos que manejan igualmente y colocan la obra de este artista, ¿no? He encontrado tres marcas de dealers que manejan estos tipos de obra, ¿no? Y uno se encuentra en Londres, en Nueva York, el otro, bueno, acá había encontrado justo esta información. No está. No está. Me la había pasado. La tengo acá en el celular. Son tres principalmente, pero ellos lo que hacen justamente es manejan obras de diferentes coleccionistas, en donde lo que hacen es justamente las ubican en casas de subastas, ¿no? Para poder
así seguir y mantener en circulación. Pero yo creería que si no he encontrado nada de 2020, las últimas subastas que he estado viendo no llegué a ver ninguna de este artista, pero finalmente, bueno, está súper bien cotizado, Está ¿no? bien, está bien cotizado es que también muy poca gente compra arte de este periodo. Casi todas estas obras están ya en museos, instituciones. Muy poca gente colecciona este tipo de arte. No he encontrado, perdón, el del Met sí lo llegué a ver, que el del Met justamente es el que se refiere y hace esta obra Martín López de Martín, Romaña, exacto. Sí, me acuerdo. que ha colocado Ignacio en el Casa Cor, ¿no? Del año pasado. Pero yo creo, ahí están justamente comentando. ¿Qué están comentando? Yo ya me perdí ya con los comentarios de acá, No, es que Dani. está hablando de los Rothschild, pero es que aquí hay gente, aquí en Perú hay una parte de los Rothschild. No son los de los bancos, no son el de uno de los bancos. Ahí me agarras, ¿ah? Ahí me agarras. Yo sí no No, tengo es ni... que entonces el apellido, donde no sé, porque no es primera vez que yo lo leo. No, es decir, ya nos están aclarando, tanto Ignacio, Menta Day como Ingrid nos están ya aclarando sobre los Rothschild, que fueron una familia que subvencionan a ambas partes en guerra durante siglos. Así amasaron su fortuna, me imagino. Que se encuentran en Europa, fundamentalmente. ¡Ah! No, ya, eso sí no lo comenté. Eso sí no lo comenté. Ya, ok, perfecto. Pasamos entonces. Bueno, son familias de poder. Listo, punto. Eso es lo que puedo decir. Eso es lo que puedo decir. A ver, donde tienen igual mayor información acerca de valores, digamos, de este artista, pues hay un montón, pero encontré Artenet, perdón. Encontré ArtPrice, Artnet también, Sotheby's Christie y Artnet, ArtPrice, Artenet, Sotheby's Christie's y de ahí había otra más también. Pero yo creo que finalmente, o sea, hay tanta información de verdad que para mí ha sido como, voy a elegir solo dos, porque en Claro. serio hay mucho. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere recomendar algún artista o algún tema para el próximo sábado, por favor, pueden escribirlo. Nosotros anotamos y vamos abordando cada uno de sus comentarios, cada una de sus propuestas en cada sábado. Así es, ya me han agarrado fría acá con unos comentarios, la verdad. Pero bueno, nada. ¿Algo más que añadir, Dani? ¿Algo más que deseen pasar por acá? Zurbarán, ahí nos están diciendo, Zurbarán. Renzo. Bueno, Zurbarán es importante para también ya, y podemos adentrarnos en toda la pintura de Virreinato, porque Zurbarán, es decir, toda la temática religiosa de Zurbarán, Murillo, es toda la obra que traen acá a América Latina, ¿no? Toda esa estética, toda la figuración incluso de estos grandes creadores. William de Kooning, de Kooning, sí, me gusta también. Zurbarán, de Kooning. Klimt nos ha mandado por interno Bravita Rey, Klimt. El Klimt, que es un artista bastante difícil de encasillar. Sí. Pero bueno, ahí vamos a lanzar en todo caso, hablamos durante la semana para definir bien con cuál nos quedamos para el próximo sábado. Y pues nada, desearles que tengan un delicioso fin de semana. Seguramente ahorita nos va a cortar el Instagram. Gracias, Dani, por tu tiempo. Gracias a todos por su tiempo también y estar conectados siempre por acá todos los sábados mediodía. Así que pasen la voz, queridos y estimados. Nada. Chao, cuídense todos y salgan si es necesario. Nada más. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense. Chao. Chao.